Atención México, mientras buena parte de la conversación pública gira en torno al Mundial y a la relación con Estados Unidos, esta semana se presentó en Palacio Nacional un balance que merece atención por lo que significa para millones de familias. Se trata del Programa de Vivienda para el Bienestar, y los números que se dieron a conocer cuentan una historia que vale la pena entender a fondo, con sus avances reales y también con las preguntas que conviene hacerse. Quédense conmigo, porque detrás de las cifras hay un cambio en la manera de pensar quién tiene derecho a una casa propia en este país. Vamos primero a los datos, ordenados. Según el reporte presentado por las autoridades federales, hoy hay 274,000 viviendas en construcción en distintos estados del país. A eso se suman 604,000 viviendas ya contratadas, lo que significa que ya cuentan con suelo con proyecto y con los trámites listos para iniciar obra en cualquier momento. Y hasta ahora se han entregado 24,500 viviendas terminadas. Todo esto forma parte de una meta mucho mayor para todo el sexenio: 1,800,000 acciones de vivienda, con un beneficio estimado para cerca de 7 millones de personas. Pero el dato que de verdad define el carácter de este programa no está en la cantidad, sino en a quién va dirigido. La presidenta Claudia Sheinbaum lo planteó con una frase que conviene analizar. Dijo que nunca en la historia se había hecho un programa de vivienda para familias que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y ahí está el punto central. Durante décadas, el acceso a la vivienda financiada estuvo prácticamente reservado a quienes tenían un empleo formal con cierto nivel de ingreso. El trabajador que ganaba 1 o un salario mínimo y medio, que es justamente quien más batalla para tener una casa, quedaba fuera del sistema. Este programa invierte esa lógica y coloca en el centro precisamente a quien antes quedaba excluido. Conviene detenerse en el perfil de quienes están recibiendo estas viviendas, porque ahí se ve con claridad ese cambio. De acuerdo con la información del Infonavit, de las viviendas ya colocadas, alrededor del 90% las están adquiriendo personas que ganan entre 1 y un salario mínimo y medio, es decir, los que menos ingresos tienen, y el perfil por edad también llama la atención. Cerca del 75% de quienes acceden a estas casas son jóvenes menores de 40 años, una generación que en otros tiempos habría tenido que esperar muchos años o resignarse a pagar rentas altas para soñar con un patrimonio propio. Si esta información te parece útil, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana, porque este tipo de análisis con datos, sin ruido, no abunda en los espacios que prefieren quedarse solo en la polémica del día. Vale la pena explicar un cambio concreto que hace posible que este sector acceda a una vivienda, porque ahí está buena parte de la novedad. Según informó el Infonavit, antes el proceso para otorgar un crédito era complicado, con más de 25 requisitos, y además se condicionaba al historial crediticio de la persona. Si alguien no había pagado puntualmente un recibo telefónico o la mensualidad de una motocicleta, se le castigaba reduciéndole el monto del crédito, que de por sí ya era insuficiente. En este esquema, esos requisitos se eliminaron. Hoy las condiciones son básicamente 3. Tener una antigüedad mínima de 6 meses cotizando en el empleo, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos, y no contar ya con una vivienda. Eso significa que un joven de 18 años, con 6 meses trabajando, puede acceder al programa. Ese cambio administrativo, que parece menor, es en realidad lo que abre la puerta a quien antes el propio sistema dejaba fuera. Hay otro componente del programa que va más allá de construir casas nuevas, y que conviene explicar porque toca a muchísima gente. Se trata de la reestructuración de créditos. Las autoridades informaron que se han mejorado las condiciones de más de 5 millones de créditos a través de quitas, reducciones de saldo y bajas en las tasas de interés. Y dentro de ese universo hay un dato que destaca: cientos de miles de créditos que se consideraban impagables, esos que crecían año con año aunque la persona siguiera pagando, fueron reestructurados al punto de quedar en saldo cero. Es decir, familias que durante años cargaron una deuda que parecía no terminar nunca, hoy ya no deben nada por su vivienda. Para entender el impacto humano de eso, basta imaginar lo que significa para una familia trabajadora quitarse de encima esa carga. Y aquí aparece un detalle que vale la pena subrayar por su dimensión social. Una parte importante de las acciones de regularización de suelo, es decir, de entrega de escrituras que dan certeza jurídica sobre la propiedad, se está haciendo a nombre de las mujeres, de las madres de familia. Según se informó, más del 60% de esas regularizaciones quedan registradas a nombre de ellas. La lógica detrás de esa decisión es doble. Por un lado, reconoce un rezago histórico, porque tradicionalmente el patrimonio se registraba a nombre del hombre. Por el otro, al volverse dueñas de un bien, esas mujeres también pueden convertirse en sujetas de crédito y tener una base para emprender. Es un cambio que va más allá de un techo, toca la autonomía económica de millones de mujeres. Ahora bien, conviene poner todo esto en el marco más amplio que la propia presidenta planteó, porque ahí está la idea de fondo. Su argumento es que el acceso a la vivienda debe entenderse como un derecho del pueblo,
no como un privilegio. En esa visión, la vivienda se suma a otros derechos como la educación y la salud, dentro de lo que el gobierno llama el estado de bienestar. De hecho, este enfoque quedó plasmado en una reforma a la Ley de Vivienda, aprobada recientemente, que incorpora el concepto de vivienda adecuada, alineado con instrumentos internacionales, y que reconoce componentes como que las familias no destinen más del 30% de su ingreso al pago de su casa, la ubicación, los servicios y la seguridad jurídica. Y conviene mencionar un efecto que no siempre se ve, pero que es real. La construcción de vivienda a esta escala tiene un impacto directo en la economía. La presidenta señaló que cada vivienda implica el trabajo de varios trabajadores de la construcción. Si se multiplica por las cientos de miles de casas en obra, se obtiene una cantidad considerable de empleos generados. La industria de la construcción funciona como un motor que arrastra a otros sectores, desde los materiales hasta el transporte, y en ese sentido, el programa cumple una doble función social y económica, al mismo tiempo. Ahora bien, seamos rigurosos porque este canal no se queda con una sola versión, y un balance honesto exige mirar también las preguntas pendientes. La primera y más importante es la distancia entre la meta y lo entregado. La cifra de 24.500 viviendas terminadas, frente a una meta sexenal de 1.800.000, muestra que el programa está apenas en una etapa temprana. Las 274.000 en construcción son un avance, pero construir no es entregar, y el verdadero examen vendrá cuando esas obras se conviertan en casas habitadas. El ritmo de los próximos meses será el que diga si la meta es alcanzable o si quedará a medio camino, como ha ocurrido con programas de vivienda de administraciones anteriores. Hay una segunda cuestión que conviene tener presente, y tiene que ver con la ubicación y la calidad. Uno de los grandes problemas de los programas de vivienda del pasado fue construir casas muy pequeñas, en zonas alejadas, sin servicios ni transporte, que terminaron abandonadas. La propia reforma reconoce ese error al poner el acento en la ubicación y en la vivienda adecuada. Pero ese es justamente el reto que habrá que vigilar, que las nuevas viviendas no repitan los errores de hace 15 o 20 años. La intención está plasmada en la ley. Falta comprobar que se cumple en el terreno, casa por casa. Y una tercera consideración. En aras del equilibrio, buena parte de las cifras presentadas corresponde a viviendas contratadas o en proceso, no a entregas consumadas. Eso no le quita mérito al avance, pero sí obliga a leer los números con precisión. Una vivienda contratada es una promesa con suelo y proyecto. Una vivienda entregada es un hecho cumplido. Distinguir entre ambas cosas no es un tecnicismo, es la diferencia entre lo que ya cambió la vida de una familia y lo que todavía está por concretarse. El seguimiento serio de este programa pasa por no confundir esas dos categorías. Conviene aterrizar las cifras en el territorio, porque ayudan a dimensionar el alcance. Según el reporte, las viviendas ya colocadas se distribuyen en decenas de municipios de la mayoría de los estados del país, en desarrollos que van desde Quintana Roo hasta Durango, pasando por Chiapas, Nuevo León, Guanajuato o Tamaulipas. No se trata de un programa concentrado en una sola región, sino de un despliegue nacional, lo cual tiene su propia complejidad logística. Y en el reparto por género de quienes adquieren una vivienda, la proporción es prácticamente pareja, con una ligera mayoría de mujeres. Ese equilibrio, sumado a la regularización a su nombre, refuerza la idea de que el programa tiene una dimensión de género deliberada. Entonces, ¿cómo leemos este balance en su conjunto? Hay tres cosas que conviene tener presentes al mismo tiempo. La primera, que el programa representa un cambio real de enfoque, al dirigir la vivienda hacia el sector de menores ingresos que históricamente quedaba fuera. Y eso, en sí mismo, es significativo. La segunda, que los componentes de reestructuración de créditos y de regularización a nombre de las mujeres tienen un impacto social tangible que ya se está sintiendo en muchas familias. Y la tercera, que el programa está en una fase inicial, que la distancia hacia la meta es enorme y que la prueba de fuego será la entrega efectiva, con calidad y buena ubicación, de los hogares prometidos. Las tres cosas son ciertas a la vez. Lo que viene en los próximos meses será el verdadero termómetro. Según se anunció, las primeras 50.000 viviendas de uno de los componentes se entregarían hacia finales de este año, y miles más están programadas para iniciar obra en julio. Será ahí, en el paso de la construcción a la entrega, donde se mida si el programa cumple lo que promete. Por ahora, lo que hay es un avance concreto y un cambio de prioridades que apunta a quien menos tiene, acompañado de retos que no conviene minimizar. Conviene cerrar con una reflexión sobre por qué un tema como este merece atención más allá de los reflectores. La vivienda es, junto con la salud y la educación, uno de los pilares que determinan la vida material de una familia. Tener un techo propio cambia la relación de una persona con el futuro, le da estabilidad, le permite planear. Por eso, una política de vivienda dirigida específicamente a quien menos gana no es un asunto técnico ni una estadística más. Es una decisión sobre qué tipo de país
se quiere construir y para quién. Discutir si ese esfuerzo se está haciendo bien, si alcanza, si se cumple, es discutir algo que toca de manera directa la vida cotidiana de millones. Y esa conversación merece hacerse con datos y con honestidad, no con consignas de un lado ni del otro. Seguiremos informando paso a paso cómo evoluciona este programa, que toca uno de los anhelos más profundos de cualquier familia: tener un lugar propio donde vivir. Porque entender una política pública no se trata de aplaudir sin más, ni de descalificar por costumbre, sino de seguir los datos, reconocer los avances y exigir que las promesas se cumplan. Si este análisis te aportó claridad, déjanoslo saber en los comentarios, comparte con quien le interese el tema, y nos vemos en el próximo reporte.